Este es el segundo módulo del curso de gestión ambiental basado en la ISO 14001, marco normativo y legal del desarrollo sostenible. En primer lugar, existe el Sistema Nacional de Gestión Ambiental en el Perú. La gestión ambiental es el conjunto de acciones y estrategias mediante las cuales se organizan las actividades antrópicas que influyen sobre el ambiente con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo y mitigando los problemas ambientales. Este es el marco en el cual se establece cualquier proyecto, programa, política, como vimos en el módulo anterior, y el que le da soporte a la institucionalidad ambiental también. Partiendo del concepto de desarrollo sostenible o sustentable, se trata de conseguir el equilibrio adecuado para el desarrollo económico, crecimiento de la población, es decir, el eje social, y uso racional de los recursos y protección de la conservación del medio ambiente. Nuevamente, este sistema nacional de gestión ambiental se enmarca entre los tres ejes de la sustentabilidad, que son el económico, el social y el ambiental. Por lo tanto, es un concepto integrador que abarca no solo las acciones a implementarse, sino también las directrices, lineamientos y políticas para su implementación. En primer lugar, la Constitución Política del Perú, publicada el 30 de diciembre del 93, dice en el artículo 2 que toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. De este artículo nace la concordancia con el artículo 1, Ley 2861 de la Ley General del Ambiente. Asimismo, como una política de Estado, está el desarrollo sostenible y gestión ambiental, adoptada en el marco del Acuerdo Nacional suscrito el 22 de julio del 2002, donde indica que el Estado se compromete a integrar la política nacional ambiental con las políticas económicas, sociales y culturales, y de ordenamiento territorial para contribuir a superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible del Perú. Se comprometen asimismo a institucionalizar la gestión ambiental, pública y privada, para proteger la diversidad biológica, facilitar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, asegurar la protección ambiental y promover centros poblados y ciudades sostenibles, lo cual ayudará a mejorar la calidad de vida, especialmente de la población más vulnerable del país. Dentro de esta misma normativa se constituye el siguiente objetivo del Estado. En primer lugar, fortalecer la institucionalidad de la gestión ambiental, optimizando la coordinación entre la sociedad civil, la Autoridad Ambiental Nacional, las sectoriales, por supuesto, y los niveles de gestión descentralizado en el marco de un sistema nacional de gestión ambiental. En segundo lugar, promover la participación responsable e informada del sector privado y de la sociedad civil en la toma de decisiones ambientales y en la vigilancia de su cumplimiento. Asimismo, fomentar una mayor conciencia ambiental. Como tercer punto, promover el ordenamiento territorial, el manejo de cuencas, bosques y zonas marino-costeras, así como la recuperación de ambientes degradados, considerando la vulnerabilidad del territorio, considerando también las diversas características ecosistémicas de nuestro territorio. Impulsar la aplicación de instrumentos de gestión ambiental, que vamos a ver más adelante, privilegiando los de prevención y producción limpias, es decir, mecanismos de desarrollo limpio. En quinto lugar, incorporar en las cuentas nacionales la valoración de la oferta de los recursos naturales y ambientes, la degradación ambiental y la internalización de los costos ambientales. Estimular la inversión ambiental y la transferencia de tecnología para la generación de actividades industriales, mineras, de transporte, de saneamiento y de energías más limpias y competitivas, así como del aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, y dentro de lo cual se involucra la biotecnología, el biocomercio y el turismo. Asimismo, promover y evaluar permanentemente el uso eficiente, la preservación y conservación del suelo, subsuelo, agua y aire, evitando las externalidades ambientales negativas. Siguiente, reconocer y defender el conocimiento y las culturas tradicionales indígenas, regulando su protección y registro, el acceso y la distribución de beneficios de los recursos genéticos. En el siguiente punto, promover el ordenamiento urbano, así como el manejo integrado de residuos urbanos e industriales, que estimule su reducción, reuso y reciclaje.
En el siguiente punto, fortalecer la educación y la investigación ambiental. Implementar el sistema de evaluación de impacto ambiental para asegurar la participación ciudadana, que es un punto importante que vimos en el primer módulo, generar esta co-creación de información, toma de decisiones y la participación ciudadana desde las etapas tempranas de un proyecto, la coordinación multisectorial y el cumplimiento de las empresas de los criterios y condiciones de protección ambiental. En el siguiente punto, regular la eliminación de la contaminación sonora, cumplir los tratados internacionales en materia de gestión ambiental, así como facilitar la participación y el apoyo de la cooperación internacional para recuperar y mantener el equilibrio ecológico. Y como último punto, desarrollar la Estrategia Nacional de Comercio y Ambiente. Ahora, varios de estos puntos ni siquiera se han iniciado, ¿no? Por ejemplo, el control de la contaminación sonora. Pero hay puntos que sí se vienen desarrollando, como el establecimiento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, esta normativa tiene puntos que se están ejecutando ya, pero tiene otros en los cuales hay una brecha muy grande todavía por cubrir. De la Política Nacional del Ambiente, podemos decir que constituye el conjunto de lineamientos, objetivos, estrategias e instrumentos de carácter público que tienen como propósito definir, orientar el accionar de las entidades del gobierno nacional, regional y local, del sector privado y de la sociedad civil en materia ambiental. Claramente esta es una política que afecta a todo el país y bueno, la definición de políticas lo dimos en el módulo 1, así que este es un claro ejemplo de cómo se aplica la política a nivel nacional. Para la elaboración de esta Política Nacional del Ambiente, el Ministerio del mismo nombre elaboró y sometió a consulta pública el 6 de marzo del 2009 una propuesta de Política Nacional del Ambiente. Y la propuesta fue en materia de talleres en las ciudades de Lima, Arequipa, Iquitos, Piura y Huancayo, en los que participaron funcionarios públicos de los niveles nacionales, regional y local, representantes de los colegios profesionales, así como diversos agentes e instancias de la sociedad civil y entes de cooperación internacional, quienes elaboraron sus comentarios y observaciones. Dentro de los artículos se encuentra el primero, el cual da aprobación de la política nacional, cuyo texto en anexo forma parte integrante de este decreto supremo que estamos analizando, el 012-2009 MINAM. En el artículo 2 indica que el desarrollo, dirección, supervisión y ejecución, el Ministerio del Ambiente es el encargado de formular, planear, dirigir y coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la Política Nacional del Ambiente. Se aprueba asimismo por el artículo precedente, así como de aprobar los planes, programas y normatividad que requiera para el cumplimiento de la misma. Artículo 3 indica que la disponer la publicación del presente decreto supremo en el diario oficial el peruano. Bueno, ese es un artículo que indica la publicación de esa política nacional, de política nacional del ambiente, ¿sí? Y luego pasamos a ver de qué trata y en qué consiste la Política Nacional del Ambiente para el Perú. Esta se presenta a la ciudadanía en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 67 de la Constitución Política del Perú y en concordancia con la legislación que norma las políticas públicas ambientales. Esta política es uno de los principales instrumentos de gestión para el logro del desarrollo sostenible y sustentable en el país, y ha sido elaborada tomando en cuenta la Declaración de Río de Janeiro sobre el medio ambiente y de desarrollo, los objetivos del milenio formulados por la Organización de las Naciones Unidas y demás tratados y declaraciones internacionales con los cuales el Perú tiene suscripción. Ahora, esta política considera alineamientos de las políticas públicas establecidas por otra ley, que es la 29.158, que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y asimismo las disposiciones de la Ley 28.611, que es la Ley General del Ambiente. Define por lo tanto objetivos prioritarios, lineamientos, contenidos principales y estándares nacionales de uso obligatorio, conforma la política general de gobierno en materia ambiental y la cual enmarca las políticas sectoriales, regionales y locales. Esta política fue formulada sobre la base del análisis de la situación ambiental del país, tomando en cuenta las políticas implícitas y lineamientos que sustentaron la elaboración de los planes, las estrategias nacionales en materias como diversidad biológica, bosques, cambio climático, residuos sólidos, saneamiento, sustancias químicas, entre otros. Y asimismo, por supuesto, incluye los resultados del proceso de consulta pública descentralizado efectuado por el Ministerio del Ambiente. Además, esta Política Nacional del Ambiente, como una herramienta del proceso estratégico del desarrollo del país,
porque vemos que la gestión ambiental y todos los instrumentos que la componen no están separadas de la sociedad ni están separadas de la búsqueda de los objetivos como país, sino que, como en este caso, busca ser parte y busca sumar al desarrollo del Perú. Constituye, por lo tanto, la base para la conservación del ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que los sustenta, por supuesto, para contribuir al desarrollo integral, social, económico, cultural del ser humano, en permanente armonía con su entorno. Nuevamente, los tres ejes resaltan, los tres ejes de la gestión ambiental. Los fundamentos de la política nacional del ambiente. El Perú, por supuesto, es un país con importante patrimonio natural y cultural que ofrece múltiples oportunidades de desarrollo mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la gestión integral de la calidad ambiental y la realización de actividades socioeconómicas con criterios de competitividad y proyección regional y mundial. En razón a ello, o a causa de ello, la política nacional del ambiente se sustenta en el análisis situacional que se sintetiza en los siguientes puntos. Primero, el Perú es uno de los 15 países con mayor diversidad biológica del mundo, por supuesto, por su gran variedad genética, especies de flora, fauna, ecosistemas continentales. Tiene alrededor de 25.000 especies de flora, es el quinto país en número de especies. En líneas generales sabemos que el Perú es un país mega diverso, con una gran cantidad de ecosistemas por las diferentes altitudes y latitudes que conciernen dentro del territorio. Posee por lo tanto numerosas especies domesticadas, nativas, tiene una gran variedad de aves, es el tercero en número de especies de anfibios y mamíferos, y asimismo cuenta con cerca de 2.000 especies de peces. Por lo tanto, un fundamento para la política nacional del ambiente es por supuesto la gran biodiversidad que tiene el país. Por otra parte, existen al menos 66 millones de hectáreas de bosques. Es el noveno país en bosques, el cuarto en bosques tropicales, y posee el 13% de los bosques amazónicos, donde la mayoría por supuesto está en Brasil. Tiene 7.6 millones de hectáreas de tierras de protección y más de 18 millones de hectáreas en áreas naturales protegidas. Existe por supuesto 12.000 lagos y lagunas, 77.660 metros cúbicos de agua por habitante. Sin embargo, 660 metros cúbicos de agua por habitante. Sin embargo, el recurso hídrico se distribuye de manera muy heterogénea en el territorio nacional, mientras que en la costa solo se dispone del 2% de agua, donde se localiza el 55% de población. En la selva, por otra parte, se dispone del 98% de agua, pero solo se mantiene el 14% de la población nacional en ese territorio. Se estima, por lo tanto, que el consumo nacional de aguas superficiales es de 20.000 millones de metros cúbicos al año. En ese sentido, existe una importante capacidad y gran potencial para el desarrollo de la agricultura, agroindustria, pesquería, acuicultura, industrias hidrocarburíferas, minero-metalúrgicas, turismo, producción de biocombustibles, energías alternativas, pero además otras actividades económicas importantes. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de recursos naturales que dispone este país, los diversos esfuerzos desarrollados para su aprovechamiento sostenible en los últimos años, el deterioro de los recursos naturales, la pérdida de diversidad biológica y la afectación de la calidad ambiental se han constituido en una importante preocupación. Así es como nace la política nacional del ambiente. Y asimismo subsisten importantes retos como el control de la deforestación, dado que la tala, extracción y comercio ilegal, y sumémoslo a esto la minería informal, han ocasionado pérdida de más de 10 millones de hectáreas de bosques. Asimismo, la calidad ambiental ha sido afectada por el desarrollo de actividades extractivas, productivas y de servicios sin medidas adecuadas de manejo ambiental, una limitada ciudadanía y otras acciones que se reflejan en la contaminación del agua, aire y suelo. Y esto podríamos sumarle una limitada capacidad de fiscalización ambiental, porque si bien existe la entidad de fiscalización denominada OEFA, la capacidad de poder fiscalizar todas las operaciones y poder corroborar que se cumplen los estándares de calidad en materia ambiental a nivel nacional es sumamente complicado.
Por otra parte, el deterioro de la calidad de agua es uno de los problemas más graves del país y entre las principales causas están los vertimientos industriales y domésticos sin tratamiento y sin autorización. El 70% de los vertimientos domésticos no son tratados y solo en Lima se vierten al menos 400 millones de metros cúbicos anuales de aguas servidas al mar, así como el uso indiscriminado de agroquímicos en la producción de drogas ilegales y en la minería informal, por supuesto. La contaminación del aire también es un punto importante y presenta retos, sobre todo en los lugares de alta concentración de parque automotor e industrias fuertemente impactantes como la industria minera y especialmente de tajo abierto. En las zonas rurales existen serios problemas de contaminación intradomiciliaria por prácticas inadecuadas del uso de leña. Se estima que el 81% de residuos sólidos no son conducidos a rellenos sanitarios. En Lima, por ejemplo, se cuenta con 5 rellenos sanitarios y 6 en el resto del país. Es decir, hay un déficit de rellenos sanitarios. Y además de numerosos botaderos informales, otros problemas relevantes son el inadecuado manejo de los residuos peligrosos industriales y urbanos y la existencia de un gran número de pasivos ambientales. Por otra parte, el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales del 90 constituye un hito a partir del cual se fortaleció el marco normativo e institucional en materia ambiental en el Perú, contando inicialmente con autoridades ambientales sectoriales y una autoridad coordinadora que fue el Consejo Nacional del Medio Ambiente, el CONAM, establecido en el 94, pero posteriormente se crearon las gerencias de recursos naturales y gestión del medio ambiente en los gobiernos regionales, a los cuales se sumaron las unidades ambientales de algunas municipalidades. Luego de que se sea promulgada la Ley General del Ambiente en el 2005, que derogó el Código del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el 2008 se crea el Ministerio del Ambiente, en el cual se incorporan el Consejo Nacional del Ambiente a la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas, INRENA, y adscribe al Servicio Nacional de Meteorología, CENAMI, al Instituto Geofísico del Perú, al Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana y al Servicio Nacional de Áreas Protegidas, CERNAMP, configurándose de esta manera la institucionalidad de este sector ambiental. Por otra parte, el ciudadano ejerce un rol central, como veíamos en el módulo anterior, acerca de la participación de la ciudadanía dentro de la gestión ambiental. El crecimiento poblacional anual se estima en 1.6% y la densidad demográfica en 17.6 habitantes por kilómetro cuadrado. Cerca del 70% de la población peruana vive en ambientes urbanos, que crecen en forma acelerada, hay mucha pérdida de suelo, hay mucha pérdida de vegetación nativa y este crecimiento urbano lamentablemente es poco o de una planificación nula. Además de existir contaminación, por ejemplo los vertimientos de aguas domésticas o residuos sólidos, hay un alto déficit de áreas verdes y recreativas, desnutrición, por supuesto, debilidad del sistema educativo y pobreza. Otra causa del deterioro ambiental en el Perú es la pobreza existente en los ámbitos urbanos y rurales, la cual ejerce presión sobre los recursos naturales y el ambiente que impacta sobre la salud y la calidad de vida, porque por supuesto las actividades que nosotros tenemos sobre el ambiente afectan directamente a nuestra calidad de vida, porque nosotros estamos inmersos dentro de ese mismo sistema, así que si nosotros no controlamos la contaminación, si nosotros realizamos actividades en desmedro de la calidad ambiental, por supuesto la calidad de nuestras vidas va a disminuir y se impacta directamente en la salud. Por ejemplo, el acelerado y desorganizado crecimiento urbano se relaciona con los problemas vinculados a la pobreza rural, que se manifiestan severos problemas ambientales en las zonas urbanas donde se vive aproximadamente el 76% de la población peruana. Una adecuada gestión ambiental deberá tener entre esos objetivos contribuir a la superación de la pobreza y a mejorar las condiciones de vida de los más pobres. El Perú dispone de un importante capital natural para la provisión de servicios ambientales, incluyendo el patrimonio forestal, recursos marinos, los cuales albergan importantes fuentes de diversidad biológica, y recursos genéticos, por supuesto, los cuales constituyen importantes sumideros de carbono. Por otra parte, la Amazonía posee un importante patrimonio forestal y una altísima diversidad biológica. Es el hábitat de pueblos indígenas, además, con importantes conocimientos tradicionales en el manejo de la biodiversidad. Por otra parte, se suma la temática y problemática, en realidad, del cambio climático.
donde la disminución de bosques, la pérdida de diversidad biológica, la creciente escasez de agua y la gestión limitada de las sustancias químicas y materiales peligrosos se convierten en algunos de los problemas globales que se encuentran bajo normas y tratados internacionales cuyo cumplimiento nacional es necesario impulsar desde el Estado y desde la institucionalidad ambiental. Asimismo, es importante afianzar la integración comercial, homogeneizando criterios y estándares para lograr una gestión ambiental sostenible, esto a nivel empresarial, pero también a nivel del Estado, y mejorar la competitividad comercial aprovechando las oportunidades ambientales internacionales. Un principio importante de la Política Nacional del Ambiente es la que vamos a ver a continuación: la transsectorialidad. El carácter transsectorial de la gestión ambiental implica que la actuación de las autoridades públicas con competencias ambientales debe y necesita ser coordinada y articulada a nivel nacional, sectorial, regional y local, con el gran objetivo de asegurar el desarrollo de acciones integradas, armónicas y sinérgicas para optimizar sus resultados. Otro principio importante es el análisis costo-beneficio, pues las acciones públicas deben considerar el análisis entre los recursos a invertir y los retornos sociales, ambientales y económicos esperados, es decir, retornos en la mejora de la calidad ambiental. Otro principio importante es la competitividad, donde las acciones públicas en materia ambiental deben contribuir a mejorar la competitividad del país en el marco del desarrollo socioeconómico y protección del interés público. Adicionalmente a la competitividad, tenemos el otro principio, que es la gestión por resultados. Las acciones públicas deben y necesitan ser orientadas a una gestión por resultados e incluir mecanismos de incentivos, sanción para asegurar el adecuado cumplimiento de los resultados esperados. Un principio más es la seguridad jurídica, por supuesto. Las acciones públicas deben sustentarse en normas y criterios claros, coherentes y consistentes en el tiempo, a fin de asegurar la predictibilidad, confianza y gradualismo de la gestión pública en materia ambiental. Un principio adicional es la mejora continua, que es un principio que se ve en la ISO 14001 también, dentro del sistema de gestión ambiental, y por supuesto es un punto importante en cualquier política de Estado. La sostenibilidad ambiental es un objetivo de largo plazo y que debe alcanzarse a través de esfuerzos progresivos, dinámicos y permanentes, que generen mejoras incrementales. Un punto adicional es la cooperación público-privada, en la cual debe propiciarse la conjunción de esfuerzos entre las acciones públicas y las del sector privado, incluyendo la sociedad civil, a fin de consolidar objetivos comunes y compartir responsabilidades en la gestión ambiental. Bueno, a continuación, los ejes que marcan la pauta en la Política Nacional del Ambiente. Eje de política número 1: la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica. Los objetivos en este eje son conservar y aprovechar sosteniblemente la diversidad biológica, la cual vimos que es abundante en nuestro país, los recursos naturales, que también son abundantes, y los recursos no renovables del país. Como segundo objetivo, se encuentra establecer condiciones de acceso controlado y aprovechamiento de los recursos genéticos, así como la distribución justa y equitativa de sus beneficios. En tercer lugar, lograr la gestión integrada de los recursos hídricos del país. Y en cuarto lugar, asegurar mecanismos para el uso responsable y seguro de la biotecnología y sus productos derivados. Como quinto objetivo, alcanzar el ordenamiento del uso y ocupación del territorio nacional, mediante la zonificación ecológica, económica, en un marco de seguridad jurídica y prevención de conflictos. El objetivo número 6, lograr la gestión integrada y sostenible de los ecosistemas frágiles, incluyendo los bosques húmedos tropicales. Objetivo 7 de este eje número 1, lograr la adaptación de la población frente al cambio climático y establecer medidas de mitigación orientadas al desarrollo sostenible. Como objetivo 8, lograr la conservación y utilización sostenible y la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven
del uso comercial y puesta en valor de los recursos genéticos. 9. Lograr la implementación de instrumentos de evaluación, valoración y financiamiento para la conservación de los recursos naturales, diversidad biológica y servicios ambientales en el país. 10. Garantizar la protección de la salud humana, el ambiente y la diversidad biológica durante el desarrollo, uso y aplicación de bienes y servicios de la biotecnología moderna en el Perú. Dentro de el capítulo de diversidad biológica del eje número 1 se encuentran algunos lineamientos de política. El primer lineamiento describe el impulsar la conservación de la biodiversidad de ecosistemas, especies y recursos genéticos y el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales de los que depende la supervivencia de las especies. En segundo lugar, impulsar el enfoque ecosistémico del cual hablamos en el módulo anterior. El poder mantener este enfoque ecosistémico tanto a nivel empresarial, a nivel de las asociaciones de base, a nivel de la sociedad civil, a nivel de la ciudadanía, pues este enfoque y la gestión sostenible de la diversidad biológica son elementos transversales en los planes integrados de gestión de recursos naturales, de manejo de cuencas y de ordenamiento territorial. En tercer lugar, incentivar el manejo integrado y sostenible de los ecosistemas acuáticos, marino-costeros, con el fin de prevenir la sobreexplotación de los recursos hidrobiológicos, asegurando su conservación. En cuarto lugar, impulsar el diseño e implementación de estrategias para la gestión sostenible de la diversidad biológica, incluyendo el desarrollo de alianzas público-privadas bajo criterios de conectividad y complementariedad. Otro capítulo importante en esta política son los recursos genéticos. Dentro de los lineamientos encontramos en primer lugar el impulsar la conservación de los recursos genéticos nativos y naturalizados y fomentar la investigación, desarrollo y utilización sostenible de estos para el crecimiento para el incremento de la competitividad de los sectores y actividades productivas. En segundo lugar, incentivar la conservación in situ de los recursos genéticos y desarrollar, promover y alentar diferentes formas de conservación ex situ. En el capítulo de bioseguridad encontramos los siguientes lineamientos. Primero, establecer mecanismos para regular bajo parámetros científicos toda actividad que involucre el uso de organismos vivos modificados, así como el uso seguro y responsable de la biotecnología moderna y de sus productos derivados. En segundo lugar, identificar las aplicaciones de la biotecnología moderna y evaluar su pertinencia y oportunidad en la solución de problemas específicos en los procesos productivos nacionales o en la generación de servicios, de forma inocua, competitiva y sostenible. Otro capítulo importante es el aprovechamiento de los recursos naturales. En primer lugar, este lineamiento implica promover la adopción de códigos de conducta, formulación de estándares ambientales y sociales, normas voluntarias por los titulares de derechos para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y el uso racional y responsable de los no renovables bajo criterios de mejora continua. En segundo lugar, impulsar la formalización de las actividades informales de aprovechamiento de recursos naturales. Y aquí está en gran manera involucrada la minería informal, que es un gran problema en zonas de Amazonía de nuestro país. En tercer lugar, en este capítulo de aprovechamiento, está el promover la innovación tecnológica, la investigación aplicada y el uso de tecnologías limpias para el aprovechamiento de los recursos naturales. En cuarto lugar, promover la adopción de buenas prácticas e iniciativas de responsabilidad social de las empresas y titulares de derechos sobre los recursos naturales. Dentro de estas buenas prácticas, por supuesto, está la adopción de sistemas de gestión ambiental. En quinto lugar, establecer mecanismos de coordinación interinstitucional para la asignación compatible de derechos de aprovechamiento de los recursos naturales. Dentro del capítulo de minería y energía, lineamientos son los siguientes. Primero, mejorar los estándares ambientales sociales de las actividades mineras energéticas, con códigos y normas de conducta concertadas y transparentes, y verificar su cumplimiento. En segundo lugar, impulsar la formalización de la minería informal como medio para mejorar su gestión ambiental y facilitar su control efectivo. En tercer lugar, promover la responsabilidad social empresarial de las actividades minero-energéticas con el fin de mejorar sus relaciones con las comunidades locales y reducir, por supuesto, los conflictos socioambientales. En cuarto lugar,
Fomentar el uso de tecnologías limpias y en la actividad minera energética para minimizar los riesgos e impactos ambientales. En este mismo capítulo, el quinto lineamiento viene a ser asegurar los procesos de consulta pública de manera oportuna y transparente antes del otorgamiento de derechos para la exploración y explotación. Por supuesto, este proceso de participación ciudadana, sobre todo en las primeras etapas, es importantísimo para poder llegar a la identificación de potenciales conflictos y a la resolución de conflictos, no solamente de interés, sino de entendimiento y de oposición que puedan surgir en un proyecto, un programa o una política. En sexto lugar, promover la inversión, desarrollo y uso de biocombustibles, energías renovables y gas metano derivados de rellenos sanitarios como una oportunidad para la sustitución de petróleo y gas y la reducción de las emisiones de carbono en el marco del diseño de una nueva matriz energética. En séptimo lugar, fomentar la eficiencia energética mediante el uso de tecnologías modernas, incentivos económicos y sistemas transparentes de información. El siguiente capítulo es de bosques, donde el primer lineamiento es impulsar la gestión sostenible e integrada de los bosques, considerando por supuesto las características ecosistémicas de cada una de las regiones naturales del país. En segundo lugar, prevenir la reducción y degradación de bosques y sus recursos por prácticas ilegales como la tala, la quema, el comercio, cambio de uso del suelo, minería ilegal, etc. En el capítulo Ecosistemas marino-costeros, el primer lineamiento es fortalecer la gestión integrada de las zonas marino-costeras y sus recursos con un enfoque ecosistémico. Este elemento es transversal. En segundo lugar, promover el aprovechamiento sostenible y conservación de la diversidad biológica de los ecosistemas marino-costeros, con especial énfasis en los recursos pesqueros. En tercer lugar, proteger ecosistemas frágiles como los humedales, las cuencas de la región costera. En cuarto lugar, promover la investigación de los ecosistemas marino-costeros con tecnologías adecuadas. En quinto lugar, en este capítulo, promover el ordenamiento de las zonas marino-costeras para un aprovechamiento sostenible de los recursos a través de zonificación ecológica y económica. En sexto lugar, promover el uso sostenible de los recursos marinos, el monitoreo y vigilancia de los vertimientos contaminantes en el mar territorial nacional, con prioridad en las zonas más cercanas a la costa, por supuesto, porque estos vertimientos, como veíamos en un módulo anterior, claramente van a devolverse a la costa y van a terminar dañando a los propios generadores. En el capítulo de cuencas, aguas y suelos, el primer lineamiento implica impulsar la gestión integrada de cuencas, con enfoque ecosistémico, por supuesto, para el manejo sostenible de los recursos hídricos y en concordancia con la política de ordenamiento territorial y zonificación ecológica económica. En segundo lugar, impulsar la formulación de estándares de evaluación y monitoreo del uso de los recursos hídricos, considerando las características particulares de las distintas regiones del territorio. Asimismo, en tercer lugar, consolidar los derechos de uso de los recursos hídricos mediante criterios de eficiencia y adecuada retribución por su aprovechamiento en concordancia con la normativa nacional vigente, que es la que estamos revisando. En cuarto lugar, impulsar la caracterización, evaluación y registro de los suelos y tierras a nivel nacional. En quinto lugar, fortalecer los conocimientos y tecnologías tradicionales compatibles con el manejo sostenible de los suelos y agua. En sexto lugar, impulsar acciones para prevenir procesos de desertificación, degradación y pérdida de suelos, mitigando sus efectos y recuperándolos. En el capítulo de mitigación y adaptación al cambio climático, tenemos como lineamiento 1 incentivar la aplicación de medidas para la mitigación y adaptación al cambio climático, con un enfoque preventivo y obviamente un enfoque ecosistémico también, considerando las particularidades de las diversas regiones del país, con énfasis en la situación y accionar espontáneo de adaptación de las comunidades campesinas y pueblos indígenas. En segundo lugar, establecer sistemas de monitoreo, alerta temprana y respuesta oportuna frente a desastres naturales asociados al cambio climático, privilegiando las poblaciones más vulnerables. En el capítulo de desarrollo sostenible de la Amazonía encontramos los siguientes lineamientos: impulsar la gestión integrada de las cuencas hidrográficas, mejorando la tecnología y productividad de sus recursos,
rescatando técnicas de uso eficiente y sostenible. En segundo lugar, promover la investigación y el uso de tecnologías limpias en las actividades minero-energéticas de la Amazonía. En tercer lugar, impulsar la conservación y aprovechamiento sostenible de la Amazonía, teniendo en cuenta su variabilidad, complejidad, fragilidad y ubicación geoestratégica. En cuarto lugar, recuperar las zonas degradadas por la minería informal, que hacen mucho daño a los bosques, particularmente los de la Amazonía, los pasivos ambientales mineros, el cultivo de coca, el uso de insumos para la elaboración ilícita de drogas y actividades propias del narcotráfico. En quinto lugar se encuentra proteger los bosques primarios amazónicos y reducir gradualmente la tala, roza y quema para fines agropecuarios, desarrollando alternativas a productos de uso de bosque en pie como el ecoturismo, manejo de bosques y otras actividades. En sexto lugar, impulsar el manejo de los bosques secundarios con potencialidades para los programas de cultivo de especies con potencial económico. Por ejemplo, el cacao es una muy buena alternativa en este caso. Y en séptimo lugar, impulsar actividades rentables a partir del bosque en áreas de escasa o ninguna intervención, dando valor al ecosistema y a sus servicios ecosistémicos, por supuesto. En el capítulo de ordenamiento territorial, en primer lugar se encuentra impulsar el ordenamiento territorial nacional y la zonificación ecológica económica como soporte para la conservación, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica, así como la ocupación ordenada del territorio. En segundo lugar, incorporar en los procesos de ordenamiento territorial el análisis del riesgo natural antrópico, así como las medidas de adaptación al cambio climático. En tercer lugar, impulsar mecanismos para prevenir el asentamiento de poblaciones y el desarrollo de actividades socioeconómicas en zonas con alto potencial de riesgo ante peligros naturales. Como vimos en el módulo anterior, no se trata de desastres naturales, sino de eventos los cuales surgen porque no se llevó a cabo una planificación adecuada y se establecen proyectos, asentamientos u otros establecimientos en zonas que tienen alto riesgo, que no se preveyeron y que posteriormente tienen que sufrir embates que son parte del contexto ambiental natural de ese lugar. En cuarto lugar, impulsar el ordenamiento territorial como base de los planes de desarrollo concertados y de desarrollo de fronteras en la gestión de cuencas hidrográficas y la zona marino-costera. Como segundo eje de esta política nacional del ambiente, tenemos a la gestión integral de la calidad ambiental. Los objetivos de este eje político 2 son los siguientes: lograr una gestión sostenible de las actividades productivas, extractivas, de transformación, comerciales y de servicios para asegurar una adecuada calidad ambiental en el país. Desarrollar asimismo y consolidar mecanismos de carácter técnico, normativo y económico y financiero para la prevención y control de los impactos ambientales negativos significativos de las actividades de origen natural y de origen antrópico, por supuesto. En tercer lugar, rehabilitar las áreas ambientalmente degradadas, articulando las acciones de los sectores públicos y privados involucrados en este, de acuerdo a sus competencias y responsabilidades. En cuarto lugar, incorporar criterios de ecoeficiencia y control de riesgos ambientales y de salud en las acciones de los sectores público-privado. Este término de ecoeficiencia se va a ver más adelante cuando se toque el módulo de desempeño ambiental. Lograr el control eficaz de las fuentes de contaminación y a los responsables de su generación, estableciendo instrumentos y mecanismos para la vigilancia, supervisión, evaluación y fiscalización ambiental. Y nuevamente, como indicamos hace poco, lamentablemente la capacidad de fiscalización, a pesar de tener la institucionalidad en el país, esta capacidad aún es débil para poder abarcar todo el territorio nacional. Por otra parte, como un primer capítulo dentro de este eje, se encuentra el control integrado de la contaminación. Los lineamientos de política son los siguientes: integrar los mecanismos e instrumentos para el control de la contaminación bajo criterios intersectoriales, de simplificación administrativa y mejora continua, que es un término que se va a ver de forma transversal en todos los procesos de gestión ambiental.
contar con parámetros de contaminación para el control y mantenimiento de la calidad del agua, aire y suelo, considerando, por supuesto, el aporte de las fuentes fijas y móviles. En tercer lugar, realizar acciones para recuperar la calidad del agua, aire y suelos en las áreas afectadas por pasivos ambientales. En cuarto lugar, establecer indicadores, parámetros y procedimientos para evaluar la eficacia de estos instrumentos de control de la calidad ambiental e introducir las correcciones necesarias. En quinto lugar, consolidar la implementación, articulación del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y promover la aplicación de la evaluación ambiental estratégica que se aplica usualmente a políticas y podrían aplicarse también a algunos programas, pero puntualmente se aplican a políticas. En sexto lugar, promover la inversión privada en procesos productivos que utilicen tecnologías e insumos limpios y el desarrollo de procesos de reconversión de las industrias contaminantes. El siguiente punto es promover la ecoeficiencia en la gestión ambiental de las entidades públicas y privadas en todos los niveles de la administración pública, tanto nacional, regional como local. El siguiente lineamiento trata de impulsar la adopción de medidas idóneas de manejo ambiental en el desarrollo de las actividades de la pequeña empresa, promoviendo la formalización de los agentes que realizan actividades no autorizadas. Como vimos en el módulo anterior, la aplicación de los instrumentos o elementos de gestión ambiental en la micro, pequeña y mediana empresa aún tiene una brecha muy grande por cubrir, porque la mayoría de empresas que tienen en consideración sus aspectos ambientales o tienen algunos instrumentos de gestión ambiental incluidas son las grandes empresas, principalmente las que son líderes en su sector. El siguiente lineamiento describe incorporar criterios de salud ambiental y controlar riesgos en los procesos de tomas de decisiones y el manejo operativo, vinculados por supuesto al control de la contaminación en sus distintas manifestaciones. Desalentar la importancia de bienes usados y de tecnologías que puedan incidir en la generación de impactos ambientales negativos y riesgos a la salud de las personas. En el capítulo de calidad de agua tenemos los siguientes lineamientos. Impulsar una adecuada calidad ambiental de los cuerpos de agua del país, de acuerdo a estándares que permitan evitar riesgos a la salud y al ambiente. El segundo punto describe identificar, vigilar y controlar las principales fuentes emisoras de efluentes contaminantes, privilegiando por supuesto las cuencas que abastecen de agua a los centros urbanos y articular para tal fin la actuación de las autoridades en los tres niveles del gobierno, nacional, regional y local. En este mismo capítulo, el siguiente lineamiento dice promover el conocimiento científico y tecnológico de las medidas de prevención y los efectos de la contaminación del agua sobre la salud de las personas, los ecosistemas y los recursos naturales. Como cuarto lineamiento, se explica ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de saneamiento básico. Como quinto lineamiento, promover la inversión en infraestructura de saneamiento básico y de tratamiento y reuso de agua residual, de origen doméstico y otras actividades generadoras de efluentes. Como sexto lineamiento, indica difundir prácticas sanitarias para el manejo doméstico del agua y la prevención de enfermedades privilegiando medidas específicas para las áreas rurales. Como siguiente punto, impulsar la rehabilitación de los cuerpos de agua afectados por la contaminación. Siguiente punto, aplicar instrumentos e incentivos económicos para evitar la contaminación de las fuentes de agua. Los incentivos económicos son una de las herramientas que se aplica usualmente dentro de la gestión ambiental, así como los incentivos negativos económicos o las multas por infracciones ambientales. También existen este tipo de medidas como son los incentivos económicos. Fomentar el ahorro y la eficiencia en el uso del agua y establecer fondos para el manejo de cuentas,
y efluente de este recurso como pago por servicios ambientales, o un término que está también de moda es el pago por servicios ecosistémicos o valoración de servicios ecosistémicos. En el capítulo de calidad de aire tenemos los siguientes lineamientos: establecer medidas para prevenir y mitigar los efectos de los contaminantes del aire sobre la salud de las personas. En segundo lugar, implementar sistemas de alerta y prevención de emergencias por contaminación del aire, privilegiando las zonas con mayor población expuesta a contaminantes críticos. En tercer lugar, incentivar la modernización del parque automotor, promoviendo en ese sentido instrumentos, uso de medios de transporte y combustibles que contribuyen a reducir los niveles de contaminación atmosférica. Como cuarto punto, identificar y modificar prácticas operativas consuetudinarias inadecuadas que afectan la calidad del aire. Por ejemplo, el uso de vehículos muy antiguos y que muchos de ellos ni siquiera pasaron las revisiones técnicas de normativa. En quinto lugar, impulsar mecanismos técnicos normativos para la vigilancia y control de la contaminación sonora y las radiaciones no ionizantes, punto en el cual aún estamos al debe, no solamente a nivel de las grandes urbes, sino a nivel nacional. En el capítulo de residuos sólidos, fortalecer, como primer lineamiento, fortalecer la gestión de los gobiernos regionales y locales en materia de residuos sólidos de ámbito municipal, priorizando su aprovechamiento. Como segundo lineamiento, impulsar medidas para mejorar la recaudación de los servicios de limpieza y la sostenibilidad financiera de los servicios de residuos sólidos municipales. Como tercer lineamiento, impulsar campañas nacionales de educación y sensibilización ambiental para mejorar las conductas respecto del arrojo de basura y fomentar la reducción, segregación, reuso y reciclaje, así como el reconocimiento de la importancia de contar con rellenos sanitarios para la disposición final de los residuos sólidos. Por ejemplo, en este punto aún hay una gran brecha por recorrer porque en Lima existen 5 vertederos autorizados y a nivel nacional, sin contar Lima, 6. Entonces hay una gran brecha de vertederos autorizados y los que abundan son sitios informales de acopio de basura, y por lo tanto este es uno de los puntos súper importantes para poder mejorar a nivel nacional y en los niveles del Estado. Como cuarto lineamiento, promover la inversión pública y privada en proyectos para mejorar los sistemas de recolección, operaciones de reciclaje, disposición final de los residuos y el desarrollo de infraestructura a nivel nacional, asegurando el cierre o clausura de botaderos y otras instalaciones informales e ilegales. En este mismo capítulo, como un quinto lineamiento, desarrollar y promover la adopción de modelos de gestión apropiados para residuos sólidos, adaptadas a las condiciones de los centros poblados. Como sexto punto, promover la formalización de los segregadores y recicladores, así como de otros actores que participan en el manejo de los residuos sólidos. En séptimo lugar, promover el manejo adecuado de los residuos sólidos peligrosos, es decir, que sean manejados por empresas o autoridades que tengan la competencia técnica suficiente para ello, por las municipalidades en el ámbito de su competencia, coordinando acciones con las autoridades sectoriales correspondientes, por ejemplo DIGES. En el siguiente punto, se asegura el uso adecuado de infraestructura, instalaciones y prácticas de manejo de los residuos sólidos no municipales por sus generadores. En el siguiente lineamiento, promover la minimización en la generación de residuos y el efectivo manejo y disposición final segregada de los residuos sólidos peligrosos, mediante instalaciones y sistemas adecuados a sus características particulares de peligrosidad. El eje de política 3 es la gobernanza ambiental, y en este eje, como primer objetivo, se plantea posicionar el tema ambiental en las decisiones de Estado, articulando las capacidades nacionales, creando sinergias y promoviendo una activa participación ciudadana que es clave, sobre todo en las etapas tempranas de la realización de proyectos. Y por supuesto, si hablamos de gobernanza, es súper importante esta co-creación y co-toma de decisiones de la ciudadanía. Lograr, como segundo objetivo, lograr que el Sistema Nacional de Gestión Ambiental ejerza
de manera eficiente y eficaz sus funciones en los 3 niveles de gobierno bajo la rectoría del Ministerio del Ambiente. Y como tercer objetivo, construir nuevos modos de producción de vida basados en los principios de la sostenibilidad, la ética, la inclusión social y la justicia ambiental. El primer capítulo de este eje de gobernanza ambiental es la institucionalidad, y como primer lineamiento plantea consolidar el ejercicio de la autoridad ambiental para contribuir al desarrollo sostenible del país. Como segundo lineamiento, afianzar el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y de sus instancias de coordinación y concertación. Como tercer lineamiento, promover un marco normativo ambiental armonizado y coherente con la realidad del país, las prioridades del Estado, su visión de desarrollo. Como cuarto lineamiento, impulsar la diferenciación y la complementariedad de las competencias ambientales institucionales en los 3 niveles del gobierno, fortalecer las capacidades para la gestión ambiental y para el diseño y aplicación de sus conocimientos, tales como los de planificación, prevención, control, corrección, información, financiamiento, participación y fiscalización, entre otros. Como siguiente lineamiento está fomentar la creatividad, investigación e innovación tecnológica ambiental comprometidos en el desarrollo estilo de vida sostenibles en los diferentes actores de la sociedad. Como siguiente lineamiento, establecer e implementar mecanismos adecuados para la gestión de conflictos socioambientales, promoviendo el diálogo y la concertación. Asimismo, promover acciones de vigilancia, monitoreo, supervisión, fiscalización y otorgamiento de incentivos. Por otra parte, fomentar alianzas y acuerdos de cooperación público-privadas, así como inversión privada para la ejecución de programas, proyectos y actividades orientados. Por supuesto, mejorar la gestión ambiental. En el capítulo de Cultura, Educación y Ciudadanía Ambiental, que es probablemente lo que se haga más, o las organizaciones no gubernamentales inviertan más en estos temas de educación ambiental. Como primer lineamiento se propone fomentar una cultura y modos de vida compatibles con los principios de la sostenibilidad, los valores humanos andino-amazónicos, desplegando capacidades creativas de los ciudadanos peruanos hacia el aprovechamiento sostenible y responsable de la diversidad natural y cultural. Como segundo lineamiento se propone incluir en el sistema educativo nacional el desarrollo de competencias en investigación e innovación, emprendimientos, participación, ecoeficiencia y buenas prácticas ciudadanas para valorar y gestionar sostenible y responsablemente nuestro patrimonio natural. Como tercer lineamiento se plantea fomentar la responsabilidad socioambiental y la ecoeficiencia por parte de personas, familias, empresas e instituciones, así como la participación ciudadana en las decisiones públicas sobre la protección ambiental. En el capítulo de inclusión social en la gestión ambiental se propone como primer lineamiento fomentar la participación activa y pluricultural de la población en la gestión ambiental, y en particular la intervención directa de grupos minoritarios o vulnerables, sin discriminación alguna. Como segundo lineamiento, promover la adopción de mecanismos para evaluar y valorar el enfoque de género e intercultural y los intereses de grupos minoritarios o vulnerables en los procesos de gestión ambiental. En tercer lugar, fomentar la generación de espacios y el uso de herramientas y otros medios que faciliten efectivamente la participación de la población con capacidades especiales o diferentes en la gestión ambiental. Asimismo, incentivar la participación de las mujeres y los jóvenes en los diversos procesos para que ejerzan una efectiva ciudadanía ambiental. El eje político número 4 abarca los compromisos y oportunidades ambientales internacionales, los cuales en casos de países de nuestra región han sido fundamentales, ¿no? Como aquellos países que pertenecen a la OECD, entidad a la cual el Perú quiere pertenecer y la cual exige estándares bastante altos en materia ambiental, por lo cual es una oportunidad también interesante para poder acercarnos a criterios de calidad ambiental y calidad de vida óptimos. Como primer objetivo se plantea asegurar que las posiciones nacionales en materia ambiental presentadas en los foros internacionales, acuerdos multilaterales y bilaterales estén articuladas y reflejen los intereses nacionales, contribuyendo a orientar las decisiones de dichos foros y acuerdos. Como segundo objetivo,
se propone lograr que el cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos y ratificados por el Perú contribuyan eficientemente al aprovechamiento sostenible o sustentable de los recursos naturales renovables y el uso racional y responsable de los no renovables. Como tercer objetivo, lograr que en ambos procesos de integración comercial se homogeneicen criterios y estándares ambientales con las políticas nacionales en materia de comercio exterior para mejorar la gestión ambiental, la competitividad, la protección de los recursos naturales y la calidad de vida de la población. En el capítulo de compromisos internacionales se plantea como primer lineamiento promover que los compromisos internacionales suscritos que suscribe el Perú más adelante se articulen al accionar del Estado en sus 3 niveles de gobierno. Como segundo lineamiento se propone fortalecer la capacidad negociadora del país para garantizar que su participación en el ámbito internacional tenga un liderazgo reconocido y resguarde los intereses nacionales en materia de gestión ambiental y de los recursos naturales. Como tercer lineamiento se propone impulsar el acceso a los mecanismos de asistencia técnica, transferencia tecnológica y recursos financieros para el fortalecimiento de las capacidades nacionales en el marco de los acuerdos y convenios internacionales en materia ambiental. Como cuarto lineamiento, contribuir al establecimiento, desarrollo y promoción del derecho internacional ambiental. Como quinto lineamiento, consolidar los procesos de negociación, cooperación e integración a nivel internacional asociados a la posición geoestratégica y las ventajas comparativas ambientales del país en el ámbito global en concordancia con la política exterior del país y la de comercio. Dentro del capítulo de ambiente, comercio y competitividad se señalan los siguientes lineamientos: incentivar la competitividad ambiental en el país, incentivar la competitividad ambiental del país, la inversión privada para el desarrollo de bionegocios con inclusión de los principios y criterios del biocomercio, etiquetado verde y certificaciones ambientales varias, existen certificaciones forestales, certificaciones de sustentabilidad, certificaciones donde también se encuentra la familia de la ISO 14000. Como segundo lineamiento, promover iniciativas y mecanismos orientados a garantizar una distribución justa y equitativa de los beneficios generados por el biocomercio. Como tercer lineamiento, propiciar la ecoeficiencia, la calidad ambiental y la responsabilidad social en la gestión empresarial. La Política Nacional del Ambiente tiene, por supuesto, estándares de cumplimiento. Para el debido seguimiento de la Política Nacional del Ambiente, las autoridades de los gobiernos nacionales, regionales y municipales deben y requieren establecer metas concretas e indicadores de desempeño, los cuales se van a ver más adelante, y los mismos que deben ser concordantes con sus programas multianuales, sus estrategias de inversión, el gasto social asociado, así como con los siguientes estándares nacionales de cumplimiento obligatorio, sin perjuicio de los estándares particulares que se puedan establecer de acuerdo a sus objetivos institucionales. Entre ellos tenemos los instrumentos de gestión ambiental, que implican registrar y difundir periódicamente información sobre los instrumentos de gestión ambiental que se aprueben en el ejercicio de las funciones de su cargo. Asimismo, generar una infraestructura para el control de la calidad ambiental, dar cuenta del número de instalaciones que se establecen en los sectores, regiones y municipios para el control de la calidad del ambiente. Por otra parte, tomar acciones de incentivo y fiscalización de acuerdo al número y resultado de las acciones de incentivo, promoción, supervisión, monitoreo, evaluación, fiscalización y sanción que se realicen para el mejoramiento, recuperación y protección de la calidad ambiental y de los recursos naturales. En cuarto lugar, participación ciudadana implica dar cuenta de los procesos de participación impulsados por la respectiva autoridad gubernamental y de los mecanismos empleados. Por otra parte, está la Ley General del Ambiente, a partir de la cual nace la Política Nacional Ambiental, indica en el artículo 8, justamente lo que vimos hace unos minutos, que la política nacional constituye el conjunto de lineamientos, claramente objetivos, estrategias, metas, programas e instrumentos de carácter público que tiene como propósito definir y orientar el accionar de las entidades del gobierno nacional, regional y local y del sector privado
y de la sociedad en materia ambiental. Es decir, que la Política Nacional del Ambiente, que nace de la Ley General del Ambiente, implica y constituye la normativa para el desarrollo sostenible y sustentable, que es el título y el resumen de este módulo número 2. Asimismo, en el artículo 9 indica que el objetivo de la Política Nacional del Ambiente es mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo y el desarrollo sostenible del país mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible, que es justamente lo que estamos estudiando, de los recursos naturales de una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de las personas. En el artículo 11 de esa Ley General del Ambiente implica o explica los lineamientos ambientales básicos de las políticas públicas, los cuales incluyen, por supuesto, el respeto de la dignidad humana y la mejora continua de la calidad de vida de la población, la prevención de riesgos y daños ambientales, así como la prevención y control de la contaminación ambiental, o contaminación simplemente, principalmente de las fuentes emisoras, en particular la promoción del desarrollo y uso de tecnologías, métodos, procesos y prácticas de producción, comercialización y disposición final más limpias. Existen varios puntos, varios lineamientos que son generales, como la promoción efectiva de la educación ambiental y de una ciudadanía ambiental responsable, el fortalecimiento de la gestión ambiental, por lo cual debe dotarse a las autoridades de recursos financieros, personales, de atributos, de condiciones, de capacidades, para que logren una efectiva aplicación de sus funciones. Asimismo, estas autoridades ejercen conforme al carácter transversal de la gestión ambiental, tomando en cuenta que las cuestiones y problemas ambientales deben ser considerados y asumidos de manera integral e intersectorialmente al más alto nivel, sin eximirse de tomar en consideración o de prestar su concurso a la protección del ambiente, incluyendo la conservación de los recursos naturales. Y del Sistema Nacional de Gestión Ambiental se dice que el Sistema Nacional tiene a su cargo la integración funcional y territorial de la política, normas e instrumentos de gestión, así como las funciones públicas y relaciones de coordinación de las instituciones del Estado y de la sociedad civil en materia ambiental. Entonces vimos al principio la normativa acerca del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, vimos la normativa de la Ley General del Ambiente y vimos en qué consiste la política ambiental nacional. Luego existen obviamente varios artículos que hacen referencia dentro de la Ley General del Ambiente al Sistema Nacional de Gestión Ambiental, del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental, donde por ejemplo indica que toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como las políticas, planes y programas públicos que sean susceptibles de causar impactos ambientales de carácter significativo, deben estar sujetas, de acuerdo a la ley, al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual es administrado por la Autoridad Ambiental Nacional. Y esta es una herramienta más de la gestión ambiental y hace parte de los instrumentos o herramientas de gestión ambiental que se van a ver más adelante. Y con este punto concluye el capítulo de la normativa respecto al desarrollo sostenible.